Hoy me gustaría que tuvieseis todos vuestras Biblias en la mano, porque vamos a leer bastantes textos. Si la situación de nuestras iglesias denota que hay poco poder espiritual, y creo que sobre esto todos tendríamos de estar bastante de acuerdo, debemos hacer algo para robustecer nuestra fe. ¿O no lo creéis así? ¿O estamos bien como estamos? Porque esta es la situación que se describe de la Odisea, ¿verdad? Estar bien como se está. Vamos a buscar un libro, el de Lucas, capítulo 17. Vamos a ver cómo podemos robustecer nuestra fe. ¿Hay algún modo para ello? Lucas, capítulo 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Fijaros cómo el Señor hizo caso de esto y estuvo orando por sus discípulos. En varias ocasiones nos damos cuenta de que Jesús ora por sus discípulos. ¿No hará lo mismo el Señor con nosotros ahora, actualmente? ¿Acaso nosotros no somos sus discípulos a pesar de esta diferencia de años? Al menos deberíamos serlo, ¿verdad? Vamos a seguir en el mismo libro, capítulo 22 y versículos 31 y 32. Capítulo 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si se lo hizo a Pedro, ¿no lo hará también con nosotros? ¿Confirmarnos en esta fe? Yo estoy seguro de que Cristo está rogando por nosotros en el santuario celestial para que nuestra fe no falte. Pero, ¿cómo debemos hacer esta petición a Dios? Vayamos a buscar otro texto, esta vez en el Antiguo Testamento. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 62 y versículo 8. Salmos 62, 8. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Cómo se puede derramar nuestro corazón delante de Dios? ¿De qué modo? Solo hay un modo, y es a través de la oración, del hablar con Dios. El espíritu de profecía, a través de las palabras de Elena White, dejó escrito en su libro El Camino a Cristo un par de frases que definen bastante lo que es la oración. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y otra frase dice: la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Si nosotros nos encontramos a nuestro mejor amigo terrenal, ¿cuántas veces nos ha pasado hablar con él horas, muchas horas? A veces no os dais ni cuenta de cómo pasa el tiempo, os lo contáis todo, lo más profundo, lo que a veces se escondería a cualquier otra persona. Hay un texto en la Biblia que nos dice una referencia al respecto, de cuando se encuentran dos personas que son muy amigas, o cómo deberíamos considerar a una persona que es tan íntima nuestra. Buscad el texto en Proverbios capítulo 18. Hoy veréis que nuestras Biblias poco polvo van a tener porque las vamos a usar bastante. Proverbios capítulo 18, versículo 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Si nosotros hacemos este vínculo de unión con cualquier amigo tan profundo, porque estoy convencido de que todos vosotros debéis tener amigos muy profundos, imaginaros con Dios. ¿Cómo debería ser nuestra relación si Él es muy superior a nuestro mejor amigo que podamos tener? Pero bien, para que una oración pueda ser aceptada, nosotros también debemos poner algo de nuestra parte. Vamos a ver una serie de requisitos, digamos, quizás. Busquemos en el libro de Salmos, capítulo 42, versículos 1 y 2. Vamos a buscar 9 puntos distintos. El primero, en Salmos 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fijaros, el texto es muy claro. Nosotros debemos sentir la necesidad de Dios. Si no sentimos necesidad de Dios, ¿cómo vamos a orar? Quizás el problema actual dentro del mundo cristiano es que se siente poco la necesidad de Dios. Por eso oramos poco. Si vosotros os juntáis poco con un vuestro amigo tan íntimo, al final la amistad se va separando.
Con Dios puede llegar a pasar exactamente lo mismo. Busquemos un segundo apartado. En el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por tanto, a Dios nos hemos de dirigir con fe. Si ya nos dirigimos a Dios sin fe, ¿acaso tendremos respuesta de Dios? Busquemos un tercer punto. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Estas son palabras de Jesús. Mateo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará, ¿qué? Vuestras ofensas. Por tanto, debemos tener este espíritu de amor y de perdón, sin el cual no podemos acercarnos a Dios. Debemos ser perdonadores de lo que nos hacen. Si no, ¿Dios nos va a perdonar a nosotros? ¿Cómo podemos ir pidiendo a Dios perdón si nosotros a veces no perdonamos? No puede ser, es una incongruencia total. Porque a veces también nosotros hemos de ser perdonados, y no solo por Dios, sino quizás por los que se llegan a nosotros, ¿verdad? Busquemos un texto más. Romanos capítulo 12, versículo 12 también. Aquí hay algo bastante fundamental para cualquier oración. Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nuestras oraciones deben ser constantes. Nosotros a veces quizás pedimos muchas cosas a Dios, porque básicamente nuestras oraciones, a la hora de la verdad, si las analizamos, ¿en qué consisten? En pedir, en ruegos hacia Dios. Pocas veces hacemos otra cosa que pedir, y deberíamos hacerlo, luego lo veremos. Pero fijaros de qué forma hay que pedir: con constancia, con perseverancia. A veces creemos porque por hacer una oración Dios tiene que contestar enseguida, y si no es así, Dios es que no nos escucha, o que quizás que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pues no, nuestras oraciones deben ser constantes. Busquemos otro texto. Primera de Corintios capítulo 14 y versículo 15. Algo muy importante para cualquier oración también. Primera de Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué nos dice este texto? Que hay que orar con inteligencia, sabiendo lo que estamos diciendo a Dios. ¿Cuántas veces estamos orando, a lo mejor por bendecir los alimentos a la hora del desayuno? Y sabemos tan de carretilla lo que hemos de dejar en la oración, que no nos damos cuenta ni de que estamos hablando con Dios. O en cualquier circunstancia. Debemos saber que estamos pidiendo a Dios. Imaginaos por un momento que nos acercamos a cualquier persona, a vuestro mejor amigo, como decíamos antes, y de repente le decís cosas mientras estáis pensando en otra cuestión y no sabéis ni qué estáis diciéndole. Es absurdo, ¿no? ¿Cómo Dios puede escuchar una oración así? Busquemos otro texto más. Primera de Juan, capítulo 5, ya casi al final de vuestras Biblias. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por tanto, debemos buscar conocer la voluntad de Dios para pedir en conformidad a eso. A veces quizás podemos pedir muchas cosas, pero no nos convienen. Deberíamos intentar indagar, saber cuál es la voluntad de Dios. Sin dejar el mismo libro, retrocedamos al capítulo 3 y leamos un versículo que es clave para las oraciones. El versículo 22, 1 de Juan 3, 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos, ¿el qué? Sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por tanto, para que una oración pueda ser respondida por Dios, ¿qué debemos hacer? El texto es muy claro. Hemos de guardar sus mandamientos. Busquemos un texto más, en el Nuevo Testamento también, en el libro de Colosenses.
Colosenses capítulo 3, versículos 15 y 17. Este quizás es el apartado que a veces olvidamos más en nuestras oraciones. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y el 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por tanto, la actitud de un cristiano hacia Dios, ¿cómo debe ser? ¿De qué debe ser? De gratitud. Sería muy ilógico pensar que un hijo recibe todas las mejores bendiciones de su padre y que el chico no quiere saber nada de su padre. Al padre, la verdad, poca gracia le haría eso. Todos los que somos padres lo sabemos. Cuando un hijo te agradece algo, ¿qué notas dentro tuyo? Pues, bueno, una enorme satisfacción, porque ves que el muchacho es agradecido. Y Dios, en su escala, debe sentir exactamente lo mismo, pero quizás aún con mucha mayor escala, ¿no? Este es un gran requisito para nuestras oraciones, el ser agradecidos. ¿Cuántas oraciones de las nuestras llevan agradecimiento a Dios por lo que nos da cada día? Busquemos ahora otro texto, en uno de los 4 evangelios, en el último, Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por tanto, ¿cuál es este último requisito para una oración? Pedirlo todo en el nombre de Jesús. Si Jesús no hubiese venido a la tierra, hubiese muerto por nosotros, podríamos orar mucho, que no habría respuesta. Solo gracias a la intercesión de Jesús nosotros podemos pedir en su nombre. No hay a través de nadie más que podamos pedir, ni de vírgenes, ni de santos, ni de nadie, solo de Jesús. Busquemos un texto más, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Son 3 palabras las que constituyen este versículo. Es quizás uno de los más cortos, pero quizás también es de los más profundos. Orar sin cesar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que debemos estar orando continuamente sin parar? ¿Que no podemos hablar ni con nadie porque hemos de estar orando? Evidentemente no. Pero sí que nos dice que debemos tener esta predisposición a orar en cualquier sitio, en cualquier momento. Esto es lo que debemos ser como cristianos. Gente que no pierda esta formidable costumbre de orar. Hubo alguien que tenía precisamente esta formidable costumbre, la de orar, y quizás, yo diría, en los momentos más difíciles, aún ante el peligro de muerte. Hay un personaje del cual yo siento una total admiración, no puedo negarlo, de los que están en la Biblia, y es el profeta Daniel. Y allí me gustaría que fueseis con vuestras Biblias, Daniel capítulo 6, versículo 10. De Daniel se lee mucho quizás el apartado profético, pero a veces nos descuidamos de su apartado como persona, sin el cual nada hubiese recibido como profeta. Daniel 6:10 nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Recordáis la situación de Daniel? Estaba deportado, ¿sabéis dónde, no? En Babilonia, y alguien hizo, como siempre, presión sobre el rey y dijo: hagamos tal cosa para que si alguien transgrede esa ley sea muerto. Evidentemente se hizo con el propósito de eliminar a Daniel. Daniel, sabiéndolo muy claramente que iba para eso, ¿no podía haber hecho oración igualmente, pero cerrando las ventanas? Toda Babilonia debería saber que en esa ventana donde residía Daniel, la ventana se abría 3 veces al día y la gente sabía que él estaba orando a su Dios, en un entorno completamente pagano. Era un testimonio enorme. ¿Qué hubiese sucedido si él cierra las ventanas por miedo, por temor? Claro que no lo hubiesen sabido que él estaba orando. Hubiese salvado la vida. En cambio, él dio su testimonio ante toda oposición. Y eso nos debería hacer pensar bastante. Tenemos el ejemplo de Daniel de orar 3 veces al día, como algo muy concreto, pausadamente, reposadamente. Pero además, ¿dónde y cómo debemos orar? Busquemos un texto en el Nuevo Testamento,
En el libro de Mateo, capítulo 6 y versículo 6, Jesús nos dice algo. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús nos habla de orar en privado, cerrando nuestra puerta a solas con Dios. Esto es una de las formas. Tampoco excluye la oración pública, por supuesto, pero esta es la forma más íntima de orar con Dios, cuando estamos completamente a solas. Leamos también el versículo siguiente, Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿De qué sirve si en nuestras oraciones empezamos a repetir en plan cacatúa? De nada. A mí si una persona me viene hablando y me va repitiendo las cosas una y otra vez, ¿yo qué voy a hacer? Pensaré o que está loco o que su mente no está en lo que está diciendo, ¿verdad? Pues con nosotros pasa lo mismo con Dios. Ya no vamos a hablar de repeticiones que pueden ser las que usaría alguna otra denominación cristiana o denominaciones que no son cristianas a la hora de orar, que van repitiendo frases continuamente, que el sentido se pierde, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos lo podemos aplicar directamente a nosotros. Busquemos un texto más en el libro de Salmos, capítulo 95. Vamos a leer el versículo 6. Es un texto que a veces ha traído polémica y que ha llevado, por desgracia, a dividir sectores de la Iglesia. Y no debería ser así. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Aquí no nos dice que siempre deberíamos estar de rodillas orando a Dios, pero sí que es cierto que en ciertos momentos debemos inclinar nuestras rodillas ante Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa el sentido de arrodillarse? ¿No es acaso una reverencia ante Dios? Quizás no es solo un sentido de reverencia, a veces es un sentido de impotencia. ¿Sabéis? Yo os voy a contar una anécdota personal que me sucedió cuando mi padre estaba enfermo ya con el cáncer. Yo era joven, me quedé sin trabajo y, bueno, recuerdo que fui por toda la ciudad y fuera de la ciudad buscando trabajo desesperadamente. Entonces, mi madre no cobraba de ningún sitio, no tenía ninguna pensión, mi padre tampoco. Éramos ayudados por miembros de la Iglesia y desde aquí doy las gracias aún por eso. Pero, ¿sabéis? Yo estuve buscando por todos sitios y solo se me ofreció un puesto de trabajo, porque me conocían, en un sitio de lavaplatos. Pero ¿sabéis qué pasaba? Evidentemente se tenía que trabajar en sábado. Yo recuerdo que fui firme en esos momentos, gracias a Dios, y no acepté el hecho de tener que trabajar en ese día. Yo propuse trabajar en domingo, después de la puesta de sol, hasta el domingo incluso. Se me negó porque ya solo decían, no, porque eres adventista. La chica que estaba con este señor que me ofrecía este trabajo, me conocía de hacía muchos años, y decía, pero si nadie más te va a cumplir igual en el trabajo, porque este chico es creyente. Pero el hombre se cerró por banda y no quiso. ¿Sabéis? Al volver a casa, tuve la suerte también de encontrar a uno de mis mejores amigos, que por cierto no es adventista, pero me reconfortó mucho, porque me dijo, tú has hecho lo que has creído conveniente, y has luchado por eso. ¿Sabéis? Para mí Dios lo puso allí, en esos momentos, a este chico. Cuando llegué a casa, la situación, sabéis, era muy triste. Solo quedaba en la cocina lo que había, no había nada más de comer. Y recuerdo que esa noche la pasé de rodillas orando al Señor, llorando como un niño, igual. Y algo inaudito, por si la oración dice a alguien que no se responde, que es una tontería, a las 7 de la mañana llamaron a mi puerta ofreciéndome un trabajo y pagándome anticipadamente. Si eso no es un milagro, ¿qué es un milagro, verdad? Pues bueno, en ese momento yo oré de rodillas, quizás por impotencia, y es algo que no deberíamos excluir tampoco. Busquemos un texto más. ¿A quién hemos de pedir que nos enseñe a orar? ¿A alguien en concreto? Libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Juan tenía la sana costumbre de enseñar a orar a sus discípulos, y los discípulos esto lo sabían, y le hicieron esta referencia a Jesús. Probablemente vieron a Jesús que estaba un poco apartado, como era su costumbre, orando a solas con Dios,
Y los discípulos en esos momentos a veces lo dejaban un poco, ¿no? Pero cuando terminó de orar, se le acercaron y le preguntaron, o le dijeron, enséñanos a orar. Se daban cuenta de que ellos no sabían cómo ejercitar una oración. Y Jesús le respondió de varios modos, pero hay una oración que es la clásica, la oración modelo, que se encuentra en Mateo capítulo 6 y versículos del 9 al 13. Es una oración que casi todos hemos aprendido de memoria, los que tenemos cierta edad, al ir al colegio, en los colegios de una época franquista, pero que bueno, no por eso hay que desestimar que la oración era muy buena y sigue siéndolo como modelo, no para repetir constantemente, pero sí como una básica de todas. Mateo 6 del 9 al 13 es la oración del Padre Nuestro. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y luego continúa, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta oración, sabemos que hay una cierta congregación cristiana que la repite continuadamente, pero como decíamos antes, sin saber el sentido de lo que se está diciendo. Pero sí de aquí podemos extraer todo lo básico para nuestras oraciones cotidianas. Hay otra oración que destaca quizás por encima de muchas en la Biblia. Esta es muy característica y se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 51. Era una oración de arrepentimiento de David. Todos sabéis la historia. David hace un gran pecado, se llegó a Betsabé, que no era su mujer, por cierto, además hizo matar a su marido, pero él se arrepiente de corazón, ¿no? Es quizás la oración que demuestra que por más grande el mal que nosotros hayamos hecho en estas vidas, Dios lo perdona. Y esto nos tendría que reconfortar bastante y ser agradecidos a Dios. Menos mal que esta oración quedó registrada en la Biblia, porque esto nos puede dar cuenta de que todos nuestros grandes pecados que hayamos podido hacer, Dios los perdona y los borra completamente. ¿Quién de nosotros haría eso, olvidar con esta facilidad? Leamos todo el capítulo, creo que vale la pena. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Para mí quizás es una de las oraciones más preciosas que podemos registrar. Y vale la pena que a veces la leamos porque todos, consciente o inconscientemente, pecamos. Busquemos también un texto en Isaías, capítulo 1 y versículo 18. Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estas palabras
nos están diciendo lo mismo que decía el salmista. Puede ser muy grande nuestro pecado, tiene solución para Dios. Sin el sacrificio de Jesús por nosotros, nada serviría en nuestras oraciones, pero gracias a eso podemos ser salvos. Y hay un texto que no deberíamos pasar por alto. Mateo capítulo 6, versículo 8. Mateo 6, 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es curioso, si Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de cosas, ¿por qué dice que nosotros se las pidamos si ya lo sabe? ¿Por qué es? Evidentemente es porque solo hay una forma de comunicarnos con Dios y de que nosotros nos alleguemos nuestro corazón con el suyo, y es hablándole. Si nosotros le pedimos las cosas y Él ya lo sabe, nos lo está diciendo porque lo que quiere es que tengamos esta comunión con Él. Esta comunión de la oración con Él es nada más el paso anterior a la comunión que tendremos cuando todo este mundo haya terminado ya de una vez y podamos estar la eternidad con Él. Es quizás la oración el primer paso hacia la eternidad, el primer paso de estar en contacto directo con Dios. Y no me gustaría terminar sin leer dos textos que se encuentran en Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 20, que nos dice, Apocalipsis 3, 20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios nos está llamando. Sencillamente nos llama ¿para qué? Para estar en comunión con Él. Y eso solo podemos hacerlo a través de la oración que nos lleve al estudio de su palabra. Y leamos el último texto ya para concluir, en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 21, y leeremos del 3 al 7. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El espíritu de profecía, a través de las palabras de Elena White, dejó escrito en su libro El Camino a Cristo un par de frases que definen bastante lo que es la oración. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y otra frase dice, la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Si nosotros nos encontramos a nuestro mejor amigo terrenal, ¿cuántas veces nos ha pasado hablar con él horas, muchas horas? A veces no os dais ni cuenta de cómo pasa el tiempo, os lo contáis todo, lo más profundo, lo que a veces se escondería a cualquier otra persona. Hay un texto en la Biblia que nos dice una referencia al respecto, de cuando se encuentran dos personas que son muy amigas, o cómo deberíamos considerar a una persona. Hoy me gustaría que tuvieseis todos vuestras Biblias en la mano, porque vamos a leer bastantes textos. Si la situación de nuestras iglesias denota que hay poco poder espiritual, y creo que sobre esto todos tendríamos de estar bastante de acuerdo, debemos hacer algo para robustecer nuestra fe. ¿O no lo creéis así? ¿O estamos bien como estamos? Porque esta es la situación que se describe de la Odisea, ¿verdad? Estar bien como se está. Vamos a buscar un libro, el de Lucas, capítulo 17. Vamos a ver cómo podemos robustecer nuestra fe. ¿Hay algún modo para ello? Lucas capítulo 17, versículo 5, que es tan íntima nuestra. Buscad el texto en Proverbios capítulo 18. Hoy veréis que nuestras Biblias poco polvo van a tener porque las vamos a usar bastante. Proverbios capítulo 18, versículo 24.
El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Si nosotros hacemos este vínculo de unión con cualquier amigo tan profundo, porque estoy convencido de que todos vosotros debéis tener amigos muy profundos, imaginaros con Dios, ¿cómo debería ser nuestra relación si Él es muy superior a nuestro mejor amigo que podamos tener? Pero bien, para que una oración pueda ser aceptada, nosotros también debemos poner algo de nuestra parte. Vamos a ver una serie de requisitos, digamos quizás. Confirma a tus hermanos. Si se lo hizo a Pedro, ¿no lo hará también con nosotros? ¿Confirmarnos en esta fe? Yo estoy seguro de que Cristo está rogando por nosotros en el santuario celestial para que nuestra fe no falte. Pero, ¿cómo debemos hacer esta petición a Dios? Vayamos a buscar otro texto, esta vez en el Antiguo Testamento. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 62 y versículo 8. Salmos 62, 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Cómo se puede derramar nuestro corazón delante de Dios? ¿De qué modo? Solo hay un modo, y es a través de la oración, del hablar con Dios. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Fijaros cómo el Señor hizo caso de esto y estuvo orando por sus discípulos. En varias ocasiones nos damos cuenta de que Jesús ora por sus discípulos. ¿No hará lo mismo el Señor con nosotros ahora, actualmente? ¿Acaso nosotros no somos sus discípulos a pesar de esta diferencia de años? Al menos deberíamos serlo, ¿verdad? Vamos a seguir en el mismo libro, capítulo 22 y versículos 31 y 32. Capítulo 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto,